tiempo en el instituto con personas de diferentes lugares del mundo, generalmente personas de habla hispana, tanto profes como alumnos de diferentes espacios, y hace tiempo que nos nucleamos con el fin de investigar, pero también enseñar eh, estudios para la paz, ciencias cognitivas y mindfulness. Y al principio, cuando empezamos a trabajar desde este lugar, nosotros no pensábamos, por supuesto, que el instituto pudiera albergar a los alumnos y a los colegas que hoy hacen, eh, no porque nos faltara fe en nuestro proyecto, sino porque en aquel momento, cuando nosotros empezamos a trabajar, mindfulness y los estudios para la paz eran aún temáticas poco exploradas en general y en particular en habla hispana, al menos exploradas tal y como son hoy. Hoy mindfulness y los estudios para la paz son algo bastante vigente y tremendamente importante para muchos profesionales, y estamos muy contentos de poder compartir desde este espacio del instituto con todos vosotros esto que nosotros venimos trabajando diariamente y año a año en este 2022. Así que, así como hemos hecho los años anteriores, estaremos brindando al menos uno o dos seminarios abiertos al público mes a mes para continuar actualizando a toda la comunidad profesional del instituto y también toda la comunidad profesional invitada. Así que muchas gracias por estar aquí nuevamente. Yo soy Leonardo González, soy profesor del instituto y bueno, yo pueden ver mi presentación ahí, ¿no? La pueden ver en este momento. Sí, ¿no? A ver, permítanme. A ver, voy a poner mi presentación nuevamente. Creo que. Ahí está. Vale, ¿pueden ver mi presentación? ¿Alguien puede decirme en el chat si se puede ver? Sí, Creo que se sí. observa Sí que se ve, ¿no? sí, Gracias. sí, sí. Vale, gracias. Eh, bueno, yo soy psicólogo, también trabajo hace tiempo con no violencia. Estuve haciendo mi trabajo doctoral en el sudeste mexicano sobre no violencia y sobre la construcción de la no violencia en organizaciones del sur de México. Y me interesaba mucho ese tema desde hace mucho tiempo, y este tema lo fui cruzando a lo largo de mi carrera con las ciencias cognitivas y puntualmente con el mindfulness. He trabajado también usualmente con pacientes, soy psicoterapeuta, mm, digamos, esta es mi formación de siempre. Tengo la suerte de ser profesor en el instituto también, de conectarme usualmente para poder dialogar con muchos colegas sobre estos temas de investigación y temas de interés. Y bueno, también hago investigación en no violencia y en mindfulness. Así que muy contento por estar aquí y poder compartir la sesión de hoy con todos vosotros. Y quería hablar primero del por qué vamos a hablar de la práctica del terapeuta, y quisiera saber de quienes están conectados y conectadas, quiénes son terapeutas. Tal vez pudieran ponerlo en el chat. ¿Quiénes de los que están conectados en este momento en la sesión ejercen como terapeutas, son psicoterapeutas? Tal vez lo pueden poner aquí en el chat, quienes hacen psicoterapia. Y mientras tanto quiero hablarles un poco de por qué decidimos poner
esta temática sobre la mesa en el seminario, y tiene que ver básicamente con que dentro de las clases un elemento que surgía constantemente tenía que ver con cómo podemos los terapeutas que trabajamos usualmente con un enfoque basado en mindfulness, profundizar nuestra práctica y sobre todo tener una práctica coherente y sostenida de mindfulness a lo largo de nuestra carrera y de nuestro acontecer como terapeutas, ¿no? Y es una pregunta que puede ser muy simple a primera vista, pero en realidad es una pregunta bastante compleja, que tiene que ver con aspectos éticos, prácticos, técnicos, metodológicos también, y que vamos a tratar de responder y sobre la cual vamos a tratar de trabajar. Me voy a estar acercando un poco a mi computadora para poder... Vale, estoy leyendo. Algunos de los conectados estudian, otros son terapeutas, muy bien, psicoterapeutas, vale, muy bien. Ok. Em, Así que si estás usualmente trabajando en psicoterapia o estás estudiando, es muy probable que en este seminario puntual te preguntes qué es practicar, qué significa practicar. Así que quisiera detenerme unos momentos para hablar brevemente de qué es practicar, em, para luego tratar de entender qué sabemos científicamente sobre cómo funciona la práctica de mindfulness y qué efectos tiene la práctica de mindfulness en los terapeutas y tratar de entender también qué podemos hacer nosotros como terapeutas para poder mejorar nuestra práctica de mindfulness y hacerla más coherente con lo que hacemos y al final poder practicar juntos sobre una práctica eh, todos. Eh, pero quisiera comenzar hablando un poco de esto. ¿Qué es practicar? ¿O qué significa, mejor dicho, practicar? Bien. Un momento que quiero... Vale. Bien. Bueno, la palabra práctica tiene una raíz en el griego que significa conducir, llevar, atravesar de parte a parte. Y como ves, la palabra misma indica el hecho de que cuando hablamos de practicar no nos estamos refiriendo a, a contar una historia, a explicar algo, sino a hacer concretamente algo, ¿no? La palabra práctica significa hacer algo en concreto, ¿no? Y en este hacer, de lo que se trata es de poder conducirnos hacia una acción. Cuando practicamos, entonces, estamos intentando conducirnos a nosotros mismos a realizar una acción que muchas veces implica una resistencia, ¿no? Porque una práctica intencional, una práctica voluntariamente hecha, implica vencer muchas veces las resistencias típicas de la vida cotidiana, ¿no? Nuestra vida cotidiana tiene una serie de pormenores que hacen que cuando una práctica llega a nuestra vida, cuando tengamos que empezar a practicar lo que sea, no solamente mindfulness, pero una práctica en concreto, puede ser una práctica deportiva, por ejemplo, tengamos que hacer una serie de adaptaciones para poder darle lugar y espacio a esa práctica en nuestras vidas, ¿no? Entonces, lo hacemos porque hay un fin que se considera benéfico y este fin se puede obtener, en principio, ¿no?, a través de esta práctica. Es decir, la práctica tiene sentido porque hay algo que la práctica nos va a dar o le va a dar a los demás a través de ella. Y generalmente tiene que ver con una virtud o una capacidad que una persona va a desarrollar. En nuestro caso, por ejemplo, si practicamos mindfulness
la virtud o la capacidad que espera o se espera que desarrollemos, es precisamente esa capacidad de estar más presentes. Momento, permítame poner mi reloj aquí para poder ir monitoreando también el tiempo. Este fin benéfico que perseguimos con mindfulness, en general puede ser estar más presentes, ser más conscientes momento a momento. También para cada uno de nosotros tendrá una particularidad. Será estar presente para algo en especial, o tal vez por algo en especial, porque tienes alguna enfermedad, o porque estás sufriendo alguna situación específica de dolor, o simplemente porque estás intentando vivir una vida más presente, más consciente, o tal vez porque te pasa eso y además eres psicoterapeuta y entonces necesitas estar al tanto internamente de lo que vas a estar luego haciendo con tus clientes, ¿no? Entonces esto es un interés muy específico que los psicoterapeutas tienen en la práctica, ¿no? Este, digamos, futuro desdoblamiento de la práctica o desborde de la práctica que implica el estar en el lugar de terapeuta, cultivando la presencia, pero también pudiendo moldear o acompañar a otros en ese cultivo de la presencia en la relación terapéutica o la situación de consulta, ¿no? Entonces, sabemos, además, que la práctica produce cambios en los patrones conductuales y en la estructura cerebral. Es decir, sabemos que la práctica tiene un efecto, además de un sentido, porque permite cambiar la manera en la que nos comportamos. Perdón. Es decir, eh, desde los inicios, por ejemplo, de las investigaciones de los conductistas dentro de la psicología, sabemos que en la medida en que un comportamiento se repite y este comportamiento tiene consecuencias, digamos, favorables a la repetición de este comportamiento, vamos a producir posteriormente un patrón de comportamiento, ¿no? El comportamiento se fortalece. Pero también sabemos que la práctica produce cambios en el cerebro, a partir de algunas investigaciones que hoy son muchísimas, que comienzan en el siglo pasado sobre digamos, lo que hoy conocemos como reconfiguración de las conexiones neuronales, o también llamada plasticidad cerebral. Sabemos que lo que hacemos afecta a nuestro cerebro. Es decir, nuestro cerebro, en la medida en que nos comportamos, en que hacemos ciertas cosas, puede ser fumar, puede ser hacer deporte, puede ser practicar mindfulness, va adquiriendo la capacidad para conectarse, para fortalecer ciertas conexiones cerebrales e incluso también para debilitar ciertas otras conexiones cerebrales. Y esto es lo que hace que consideremos al cerebro como un órgano activo, como un órgano que está en constante aprendizaje, y por lo cual, cuando practicamos mindfulness, no solamente estamos cambiando ciertos hábitos, sino que estamos cambiando intrínsecamente el cableado cerebral, y esto hace que este cambio en el cableado cerebral también produzca nuevas formas de comportamiento, nos ayude también a tener una práctica más sólida a lo largo del tiempo. Y también con nuestros clientes. También cuando nosotros invitamos a nuestros clientes a practicar mindfulness en la consulta, cuando los invitamos a estar más presentes, a abrirse, para estar más abiertos, para poner en pausa los juicios sobre diferentes experiencias que ocurran, cuando los invitamos a la aceptación, a la compasión, etc. También estamos incentivando digamos, esta reconfiguración en ese cableado cerebral que al repetir estas prácticas va a producirse, ¿no? Entonces, hay, en síntesis, una relación biológica, pero también psicológica en la práctica. Cuando practicamos cualquier actividad, pero hablando de mindfulness, somos un cuerpo que está consolidando ciertos mecanismos internos de acción, y también somos una mente y una conducta que está
consolidando ciertos mecanismos de comportamiento, ¿no? Porque en el fondo, por supuesto, somos una unidad, un todo que está aprendiendo, ¿no? Así que esto es muy, muy importante a la hora de entender por qué se producen cambios en la psicoterapia basada en mindfulness. Pero puntualmente, de lo que estamos hablando aquí es de la práctica de mindfulness, de la práctica de la conciencia plena. ¿Qué es mindfulness? La palabra mindfulness es, como sabrás, una palabra en inglés que en español puede ser traducida como conciencia plena, ¿no? O conciencia, digamos, total, ¿no? Y esta conciencia plena, o mindfulness, es definida por el precursor fundamental en Occidente de mindfulness, que es John Kabat-Zinn, como prestar atención de manera intencional a lo que está ocurriendo en este momento con apertura. Es decir, si nos ponemos a revisar lo que significa mindfulness, mindfulness es algo que hacemos con la atención, con una función psicológica que tenemos. Usualmente nosotros no hemos sido estimulados en esta función psicológica de la atención. Usualmente hemos sido estimulados más en otras funciones diferentes a esta. ¿Cuál es? Y pregunto al auditorio ahora, la función, lo pueden poner ahí en el chat, que vosotros creéis que ha sido la más estimulada. ¿Qué función, memoria, lenguaje, orientación, ha sido la más estimulada en el colegio, la que más se ha enfatizado, ¿no? Aquella que ha tenido más énfasis? Vale, me acerco porque memoria, ok, dice Meile, vale, muy bien, vale, memoria, ok, lenguaje, ¿no? Es decir, definitivamente no la atención, ¿no? Probablemente en nuestra infancia, cuando alguien nos llamaba a prestar atención, no se estaba refiriendo a que ampliemos nuestra capacidad de estar presentes con lo que está ocurriendo momento a momento, sino a que focalicemos la atención generalmente en lo que estaba pasando fuera y en algo seguramente que le estaba pasando o que ocurría eh, desde la perspectiva de otra persona. Es probablemente poco la estimulación que al menos las personas de mi generación y anteriores hemos tenido sobre la conciencia plena, ¿no? Afortunadamente esto no es así. En muchísimos lugares del mundo hay protocolos de mindfulness dentro de las escuelas para que los alumnos y alumnas puedan aprender a estar más presentes momento a momento, porque fundamentalmente sabemos que eso tiene una correlación directa con la salud mental, ¿no? Por lo cual esto es muy, muy importante, ¿no? Entonces, ¿cómo funciona mindfulness? Bueno, mindfulness funciona primero recolectando la mente. ¿Qué significa? Pudiendo traer la atención a el presente. Y esto está muy ligado a la definición etimológica de la palabra sati, que es la palabra que antiguamente dentro de los grupos budistas de práctica se utilizaba para denominar lo que hoy conocemos como mindfulness o conciencia plena. Sati significa recordar o traer a la memoria, ¿no? Recordar. Entonces, podríamos decir que mindfulness es un recuerdo de uno mismo en el sentido de traer la atención. No se trata tanto de darle vueltas desde el pensamiento a quién soy, de dónde vengo, ni ese tipo de cosas, sino sobre todo a volver a traer la atención, ¿sí? Recordar que, ok, estoy presente, estoy aquí y ahora, ¿no? Y es una capacidad universal que todos tenemos, no es que algunos tenemos esta capacidad y otros no, en realidad todos tenemos esta capacidad de conciencia plena, aunque en diferentes proporciones
en función de nuestra historia, por supuesto, ¿no? Y de lo que se trata cuando practicamos mindfulness es de estimular esta capacidad, ¿no? Por eso hablamos de un cultivo, ¿no? De cultivar esta semilla de la conciencia plena que todos tenemos en nuestro interior, ¿no? En el interior de nuestra mente o de nuestro cuerpo, y que podemos regar ahora, no hay un momento en el que se termine la capacidad para cultivar la conciencia plena. Yo he tenido en los grupos de trabajo personas de 60, 70, 80 años, hasta personas muy jóvenes, ¿no? Adolescentes. Por tanto, la práctica de mindfulness no tiene una fecha de caducidad. La semilla permanece en todos nosotros mientras permanece nuestra propia vida, la semilla de la atención, ¿no? Y por supuesto que hay limitaciones que tienen que ver con la cognición, hay ciertos requisitos para poder practicar, pero en general, si hay un estado de salud cognitiva global, podemos practicar mindfulness, ¿no? Y podemos practicar estar conscientes momento a momento, poder ir trayendo la presencia a lo que hacemos ahora, por ejemplo, ¿no? Puede que tu mente esté deambulando en lo que estaba pasando hace unos minutos, o en lo que puede llegar a pasar en otros minutos más adelante, o puede que esté presente, puede que esté aquí y ahora, en lo que estamos haciendo, en lo que tú estás haciendo aquí y ahora. Y siempre puedes traer tu mente al presente, por ejemplo, trayendo la atención a las palabras que estoy diciendo ahora, al sonido de mi voz. Eh, Pudieras, por ejemplo, traer la presencia a tu respiración y hacer una pausa en este momento y simplemente respirar, solo trayendo la conciencia nuevamente a la respiración, o incluso llevar la atención a la planta de tus pies o a la sensación de apoyo de tus glúteos con la silla si estás sentado en una silla convencional, o tus rodillas si estás sentado como yo en el suelo. Es decir, en cualquier momento, y esta es otra de las cualidades de la práctica, podemos hacerla en cualquier momento, ¿no? A excepción de cuando estamos dormidos, por ejemplo, pero si estamos en vigilia, en cualquier momento podemos ser plenamente conscientes. Cuando estamos manejando, podemos hacernos presentes, podemos hacerlo cuando estamos hablando, podemos hacerlo cuando estamos duchándonos, podemos en cualquier momento. No hay un tiempo en el que no podamos estar plenamente conscientes. Y esto es una cualidad de la práctica también, ¿no? Además de las que he mencionado. Como práctica, porque obviamente, como ves, esto es un recurso humano que tiene un enorme poder. Hoy lo sabemos científicamente, pero ancestralmente esto ya era conocido en las tradiciones eh, tanto orientales como en algunas tradiciones occidentales, generalmente religiosas, filosóficas. La práctica de la conciencia plena, de estar presente sin juicio y abierto a la experiencia, ya era conocida antes de que mindfulness se convierta en parte de las ciencias del comportamiento cognitivas o de las ciencias médicas. Es decir, era una práctica que estaba ya siendo cultivada, una práctica, digamos, ancestral, ¿no? Que surge en un contexto religioso eh, muy ligado al budismo. Es el budismo quien cultiva de manera más fuerte mindfulness. Es el budismo quien da un papel más importante a la práctica de mindfulness dentro de su filosofía y su estilo de vida. Aunque no es la única tradición filosófica, encontramos también prácticas de conciencia plena, aunque no tengan este nombre, aunque no tengan este background incluso, pero que tienen elementos que nos permiten calificarlas como prácticas de mindfulness también dentro del sufismo, dentro también del catolicismo místico, etcétera, etcétera, ¿no? Así que surgen en el contexto religioso muy ligada al entrenamiento, por supuesto, es un entrenamiento, es una práctica, pero es una práctica cuyo fin tiene un carácter espiritual. O sea, en el contexto budista, la práctica de mindfulness se hacía con el fin de perfeccionar la capacidad para estar presente, con el fin de poco a poco ir entendiendo y comprendiendo ciertas cuestiones
que tienen que ver con la propia vida, con la naturaleza del mundo, con el carácter cambiante o efímero de la existencia, con la relación que hay entre el deseo, el apego y el sufrimiento, es decir, como una forma de abrir la conciencia y de poder comprender la realidad o la verdad, ¿no? Y esto con el fin de liberarse o con el fin de adquirir cierto estado de santidad o de virtud, ¿no? Esta práctica ancestral llega a nuestros días y cuando llega a Occidente eh, se ramifica, continúa siendo una práctica que se realiza en el campo religioso con ciertas características, pero una de las cualidades por las cuales estamos aquí es que esta práctica se convierte también en un recurso que se comienza a utilizar dentro de ciertos enfoques de trabajo y cuando se comienza a investigar sobre la potencialidad de la presencia plena para trabajar con personas que sufren desde una visión clínica o desde una visión científica, comenzamos a entender ciertas cosas de mindfulness, comenzamos a entender cómo funciona mindfulness. ¿No? Y comenzamos a entender que mindfulness puede ser aplicado para, como lo ha sido durante estos últimos 40 años, desde que inició el programa Mindfulness Based Stress Reduction, o el MBSR, el programa de reducción de estrés basado en mindfulness de mano de John Kabat-Zinn en la Universidad de Massachusetts, programa que, por cierto, nosotros en el instituto tenemos la posibilidad de brindar en su formato oficial y tenemos la suerte y la dicha de ser un centro de profesores habilitados por la Universidad de Brown, con el protocolo de Brown y Massachusetts para dar este programa tan fundamental y tan querido por nosotros por lo que implica a nivel digamos, de práctica, pero también lo que implica como históricamente el programa MBSR, ¿no? Entonces, cuando en Occidente mindfulness comienza a practicarse, los terapeutas comienzan a realizar prácticas de conciencia plena en un contexto no necesariamente religioso, no necesariamente, digamos, espiritual, sino con el fin de trabajar en su capacidad para estar más presentes para sus clientes y para sí mismos, para vivir una vida más presente, porque comenzamos a entender la relación entre esta presencia plena y ciertas cualidades, ciertos resultados de la práctica. ¿Y por qué los terapeutas habrían de practicar mindfulness? Pues, qué sentido tenía para todos aquellos, o tiene para todos nosotros que practicamos mindfulness, que hacemos mindfulness o psicoterapia basada en mindfulness? Bueno, un primer aspecto muy importante es el autocuidado y la salud mental. Es decir, la práctica de mindfulness es una excelente forma de prestarnos atención y conocer lo que ocurre en nuestra mente, poder poco a poco ir centrándonos a lo largo de la vida cotidiana en lo que ocurre momento a momento, sin estar todo el tiempo estancados o perdidos en el pensamiento o en la rumia. Es una excelente manera de conocer mucho más sobre lo que pasa en nuestro cuerpo, de estar habitando el cuerpo. Es una forma importante no solamente eso, sino de vincularnos de manera presente con los demás, con nuestras familias, con nuestras parejas y también, por supuesto, con nuestros pacientes. Y en el caso de los terapeutas, es una forma además no solamente posible, sino necesaria para trabajar con mindfulness. Todos los terapeutas que trabajan con terapias basadas en mindfulness tienen que tener una práctica personal recurrente, ¿no? Pero hablando de los elementos que la práctica nos brinda, uno es el autocuidado y la salud mental, ¿no? Permite comprender experiencialmente cómo es el recorrido que un paciente va a llevar adelante cuando practica mindfulness, primero en nosotros mismos. En segundo lugar, permite disminuir el estrés, la angustia y el desgaste. Fíjense cómo no se habla de eliminar el estrés, eliminar la angustia, ni eliminar el desgaste, porque obviamente es imposible eliminar el estrés, la angustia o el desgaste, ¿no? Y nosotros en el instituto hemos sido siempre muy enfáticos con esto, ¿no? Y es muy importante
entender que como cualquier herramienta psicoterapéutica o cualquier herramienta científica, dentro del campo científico, mindfulness es una práctica que aplicada de acuerdo a ciertos lineamientos y en ciertos contextos puede producir ciertos resultados, ¿no? Pero siempre estos resultados son resultados dentro del campo humano, ¿no? Y el estrés, la angustia y el desgaste son imposibles de no tener. La vida en sí implica cierto grado incluso normal y deseable de estrés, normal y deseable de angustia, ¿no? El día que no te angustias por ciertas cosas te dejan de importar y es probable que tengas otros problemas, ¿no? Y también de desgaste. Lo que ocurre con mindfulness es que comenzamos a ser un poco más conscientes de las señales de estrés, de angustia y desgaste, y podemos cultivar la presencia también ahí, en esos momentos difíciles, para poder habitarlos y para poder decidir en esos momentos qué hacer, ¿no? Esto es muy, muy, muy importante clínicamente hablando, además, ¿no? También mindfulness, hay muchísima evidencia sobre el incremento en los niveles de autoaceptación y autocompasión con la práctica de mindfulness. Para los alumnos de las formaciones que están viendo o verán este seminario, recordarán, por ejemplo, que estos niveles de autocompasión tienen que ver con lo que llamamos prácticas generativas, ¿no es cierto? O sea, prácticas de mindfulness que perdón, prácticas de mindfulness que, en las que intentamos cultivar un estado de autoaceptación y autocompasión, es decir, cultivamos una manera de relacionarnos con objetos mentales o reales allí, intentando cultivar un estado de compasión. Y con este cultivo se pretende, por supuesto, que ese estado de compasión se pueda reproducir también fuera, que podamos ser compasivos allí fuera, podamos, ser, podamos actuar y vivir con un poco más de autoaceptación y autocompasión en situaciones difíciles, ¿no? Y también hay una mayor capacidad de empatizar y estar en situaciones difíciles cuando practicamos mindfulness, lo cual es una habilidad tremendamente importante para todos aquellos que son psicoterapeutas. Seguramente recordarán, sabrán que uno de las discusiones más importantes hoy dentro de la psicología clínica es si lo que los terapeutas hacen en terapia funciona por las técnicas que utilizan o por el tipo de vínculo que establecen con las personas, ¿sí? En otras palabras, por la relación terapéutica. Y una de esas discusiones apunta a señalar que lo que realmente produce cambios profundos en el paciente o el cliente es la relación que establece con el terapeuta. Y que esta relación terapéutica depende muy, muy cercanamente con la capacidad que el terapeuta tenga para estar presente en situaciones difíciles y empatizar con el cliente. Por tanto, la práctica de mindfulness no es aquí una cuestión menor. De hecho, es un tratamiento indicado, la terapia basada en mindfulness, para un montón de padecimientos hoy súper relevantes, ¿no? Piensen que hoy, por ejemplo, es el día en el que en el que se conmemora, ¿no? El tratamiento vamos, no voy a decir la lucha porque creo que no tiene mucho sentido, pero sí el día en el que se conmemora la búsqueda de tratamientos mayormente eficaces y que se recuerda, ¿no?, a las personas con depresión, ¿no? Es un día para recordar también la importancia de entender que la depresión, por ejemplo, es hoy, según la Organización Mundial de la Salud, el padecimiento que más problemas produce en las personas y que es además una problemática que a futuro lamentablemente parece ir en aumento. Por tanto, teniendo en cuenta lo mencionado, hablando de psicoterapia, esto es una situación que nos invita a revalorar el poder de la práctica, a revalorar la importancia del trabajo terapéutico con las demás personas y de la relación terapéutica, teniendo en cuenta lo que acabamos de mencionar, porque nos enfrentamos a grandes retos en este sentido y probablemente en un futuro nos enfrentaremos también a retos
más complejos, pero bueno, también tendremos con qué enfrentar esos retos complejos, por supuesto, ¿no? Que tendrán que ver, por supuesto, con generar mejores estándares de calidad psicoterapéutica, también promover, obviamente, una mejor formación de los psicoterapeutas, y también actuar con políticas públicas eficaces, desde luego, ¿no? Pero bueno, en síntesis, estamos hablando de un tema fundamental en relación con los problemas que hoy tenemos los seres humanos, ¿no? Como comunidad global. Y además, la práctica es importante porque permite no solamente beneficiar al terapeuta, sino también porque tiene una relación directa con el trabajo que el terapeuta pueda hacer allí en consulta. Y una de estas circunstancias tiene que ver con que solo es posible modelar la presencia, solo es posible mostrarle a otro lo que es estar presente, o a otra, es decir, solo es posible que mi paciente eh, pueda comprender lo que es estar presente cuando tiene un terapeuta que está presente, que sabe estar presente de momento a momento. De lo contrario, eh, mm, no va a poder aprenderlo si no tiene alguien en el entorno que lo esté. Y esto es fundamental, lo sabemos, hay muchísima evidencia científica sobre la educación en los niños, de cómo los niños aprenden mucho más de lo que ven en casa, o sea, de aprendizaje vicario y relacional con su familia, que de lo que la familia dice que hay que hacer o como dice que hay que actuar, ¿no? Es decir, parece que los humanos somos mucho más sensibles a la conducta no verbal o paraverbal del otro en ciertas circunstancias a la hora de aprender que del discurso del otro, ¿no? Y en este caso puntual, las personas, cuando estamos en terapia, aprendemos mucho de lo que le pasa a nuestro psicoterapeuta, de cómo habla, de cómo habla de sus sentimientos, de, de cómo nos mira, de qué hace cuando se siente incómodo, de qué hace cuando le decimos algo que puede ser difícil. Aprendemos mucho de eso los seres humanos y por eso es tan importante que como terapeutas ya desde ese lugar nosotros podamos cultivar esa presencia plena, porque nuestro cliente, lo sepamos o no, está aprendiendo de nosotros a estar más o menos presente, ¿no? Esa es la razón por la cual muchos terapeutas, aunque incorporen técnicas basadas en mindfulness, yo sé que muchos de vosotros estáis aquí por eso, esta es la razón por la cual muchos terapeutas, aunque incorporen técnicas basadas en mindfulness, eh, no tienen dificultades para poder trabajar con estas técnicas, porque las técnicas están fuera de contexto, no están contextualizadas, no están encarnadas tampoco en una relación terapéutica presente, ¿no? Y esto es algo, por supuesto, tremendamente desaconsejable. Por esto es tan importante que la formación de un terapeuta se basa en una sólida práctica, ¿no? Porque a partir de esta raíz fundamental es de donde puede surgir una intervención adecuada y eficaz, ¿no? Es fundamental poder contar con cierta espaciosidad y tener la capacidad de permitir que lo que nuestro cliente trae a consulta tenga el tiempo de experimentarse. Esto a veces puede significar, por ejemplo, tomarnos un tiempo para nosotros mismos, prepararnos antes de entrar a consulta, eh, cultivar también la presencia plena en los momentos en los cuales saludamos al cliente, que cuando, por ejemplo, hay una emoción fuerte dentro de la sesión, tengamos la capacidad de dejar que el cliente experimente el proceso con un suficiente espacio, ¿no? Sin sentirse apresurado u obligado a tener que cumplir con las pautas de la sesión, que por supuesto son importantes, pero que de lo contrario pueden impedir esa posibilidad de experimentar en el presente esto que ocurre, ¿no? También es fundamental poder cultivar la simplicidad, es decir, la capacidad para estar
haciendo lo que hacemos. Es decir, si estamos, por ejemplo, con un cliente, obviamente es muy importante no utilizar el teléfono, ¿no? Eh, no estar atendiendo a dos cosas, pero a veces puede que esto tengamos que llevarlo incluso un poco más allá a lo que ocurre en nuestra mente. A veces pasa que estamos con un cliente y puede que en realidad estemos más bien con lo que nuestra mente dice sobre ese cliente o con un montón de juicios o ideas sobre lo que está pasando, más que sobre lo que está pasando. Por tanto, es muy importante poder traer la atención a, de manera simple. Simplicidad significa solo estar en eso una y otra vez. Lo cual tiene que ver con este cuarto principio, que es hacer una sola cosa a la vez. No estar en una agenda multitasking, ¿no? Sino poder estar escuchando cuando escuchamos, mirando cuando miramos. Y esto permite también no solamente mostrarle al cliente sin decirlo, ¿no?, lo que es estar presente, sino también cultivar nuestra propia atención para estar presente momento a momento, ¿no? Y algo fundamental es aprender a detenerse, ¿no?, a hacer una pausa. Van a haber muchos momentos dentro del trabajo con mindfulness y cualquier psicoterapia en realidad, pero sobre todo con mindfulness, donde será muy importante aprender a parar, hacer una pausa y poder respirar y poder volver a experimentar lo que está pasando dentro de nosotros antes de continuar. Es muy probable que los errores lamentables que podamos cometer dentro de la consulta tengan que ver con esta falta de sintonía con nosotros mismos a la hora de trabajar con nuestros clientes. Por tanto, es fundamental poder volver a lo que ocurre en nosotros a través de detenernos, que es una excelente forma de volver. Y esto no solamente en consulta, en situaciones difíciles, sino también fuera, ¿no? Estamos fuera de consulta y estamos viviendo cualquier situación. El poder detenernos es una excelente manera de resintonizar con nuestra propia necesidad, con nuestro propio sentir, con lo que está ocurriendo aquí y ahora, para observar lo que ocurre en nuestra mente, para no dejarnos llevar necesariamente por los pensamientos eh, y, y, poder eh, centrarnos en el presente y a partir de ahí relacionarnos con los otros, ¿no? Esto es una práctica además muy utilizada en el protocolo para terapia basada en mindfulness para la depresión recurrente que vemos en la diplomatura. Es una práctica que tiene como fin cortar ciertas pautas de reacción, a veces muy aprendidas y automáticas, que tienen muchos pacientes y que nosotros también como terapeutas tenemos, eh, por las cuales a veces no nos damos cuenta porque rápidamente respondemos sin esta conciencia. Entonces podemos traer la conciencia a esta respuesta también a través de esa pausa, ¿no? ¿Y cómo podemos hacer entonces para ello? Bueno, primero es fundamental poder establecer una práctica personal, ¿no? Tener una práctica que nos permita a nosotros diariamente ir regando estas raíces que hacen que podamos llevar esta presencia a la relación con nuestros pacientes. Y esa práctica personal, ahí hemos hablado bastante de ello en algunos podcasts, en algunos momentos en clase, pero práctica personal formal es fundamental. ¿Cómo podemos hacer para cultivar una práctica sólida como terapeutas que nos pueda sostener? Primero, no olvidar la intención por la que practicamos. Es decir, recordar aquello que nos hace practicar, aquello que nos motiva a practicar. Esto puede ser, por ejemplo, estar más presentes o simplemente ser mejores terapeutas o estar más conscientes en la vida cotidiana. Esa intención es fundamental porque va a ser la que nos guíe a la hora de practicar. Y es fundamental también recordar que tener una intención de práctica no significa querer que pase algo a la hora de practicar. Entonces,
Tener una intención hace referencia a apuntar hacia algo que deseamos, porque consideramos bueno, ¿no? Pero luego, cuando estamos practicando, es importante olvidarse de ello y mantenernos en el cultivo de la presencia, ¿no? Porque de lo contrario, esta intención puede volverse algo que, más que nos invite a estar presente, nos aleje de la presencia, porque queremos como demasiado, con demasiado ahínco que eso ocurra, ¿no? Y esto es uno de los grandes problemas a la hora de la práctica, ¿no? Entonces es importante cultivar esta intención de recordar, ¿no?, por qué practicamos, y cuando practicamos dedicarnos a estar presentes, ¿no? También buscar la simpleza en la práctica. Eh, Tu práctica tiene que mantenerse lo más simple posible. ¿Y esto qué significa? Tratar de, muchas veces conviene sacrificar como todo el arreglo que la práctica pueda tener por concentrarnos en estar presente. Hay muchísimas prácticas de mindfulness, y a veces hablar de mindfulness es un término muy amplio, pero en realidad las prácticas de mindfulness son todas muy sencillas. Ninguna de las prácticas de mindfulness, por ejemplo, incluye más que movimiento, estar sentados, llevar la atención a la respiración. Así que mientras más simple puedas mantener tu práctica y más puedas dejar de lado aspectos a lo mejor eh, eh, como añadidos, tal vez, eh, a la práctica, que tengan que ver, por ejemplo, con cuestiones mercadotécnicas y ese tipo de cosas, es mejor, ¿vale? Las prácticas de mindfulness en realidad son prácticas simples y muy sencillas. 3, sé perseverante. Es importante que recuerdes que esto es una práctica, y por tanto, como cualquier práctica, tiene altibajos, ¿no? Tiene altibajos, hay momentos en los cuales nos sentimos muy contentos por estar practicando, pero hay momentos en los cuales puede ser difícil sentarnos a practicar o hacer yoga, y es importante en estos momentos recordar esa perseverancia, ¿no? El poder hacer la práctica, no importa lo que pase, ¿no? Te sientes triste, alegre, cansado, haz la práctica igual. Si estás triste, va a servir. Si estás alegre, va a servir. Si estás cansado, también va a servir. Entonces es importante, esa es la perseverancia, la capacidad para hacerlo aún y con la tristeza, aún y con las ganas o el desgano, ¿no? Siempre. Es importante el espacio, cuidar que el espacio de práctica sea un espacio para ti, un espacio personal, donde puedas realmente mantenerte un tiempo dedicándote a la atención plena. A veces es difícil en estos momentos que nos toca vivir, donde muchas personas eh, tienen que estar mucho tiempo en casa y no tienen un lugar para hacer la práctica concreto. Pero recuerda que siempre puedes tomarte un momento, y que hay una variedad de prácticas que se pueden hacer, y que si no también puedes hablar con tu familia, decirle, mira, voy a practicar en este momento, si tienes esa circunstancia, ¿no? Pero si no, es importante tener un lugar adecuado para la práctica, ¿no? Donde tengas tu incienso, si lo quieres tener, un cojín o una silla de meditación, donde puedas tener un cronómetro para cronometrar el tiempo en el que vas a hacer la práctica, porque eso va a ser muy, muy importante, ¿no? Y elegir un momento del día que pueda sostener. A veces muchos alumnos en clase nos preguntan, bueno, ¿cuándo conviene más? ¿En la mañana, en la tarde, al mediodía? Y lo importante en realidad es ubicar un momento del día, al menos para mí, en el que tú puedas sostener la práctica. O sea, en el que no estés acomodando la práctica al día, porque probablemente si pasa eso, no hagas la práctica. Tú imagínate, ¿no?, que un corredor dice, bueno, voy a entrenar cuando tenga tiempo. Probablemente nunca encuentre tiempo para entrenar. Así que a veces ahí conviene ser más disciplinado, es decir, voy a entrenar a tal hora y dejar esa hora fija y ponerte una hora que tú puedas dejar fija. Y a veces conviene más por la mañana temprano, porque es una hora que podemos dejar fija, o por la tarde después al llegar a casa, justamente porque es una hora que puede quedar fija, ¿no? Hay muchas posturas para practicar, no hablaremos de eso ahora, pero bueno, ahondamos mucho de esto más, por supuesto, dentro del instituto, pero elige una postura con la que puedas familiarizarte y trata siempre de no intentar llegar a ninguna postura. La postura en realidad no es la base de la práctica, al menos no la de mindfulness, ¿no?
sino la posibilidad de estar presente, una postura que sea lo suficientemente cómoda para que no sea un momento de extremo sufrimiento, pero también lo suficientemente sólida para que no sea un momento de tremendo adormilamiento, ¿no? Y recordar siempre que lo que estamos cultivando es la presencia, ¿sí? La presencia en la quietud, ¿sí? Y esto es muy importante, ¿no? Eh, y también recordar que la práctica formal puede combinarse con la práctica informal, ¿no? Las prácticas formales de mindfulness son conocidas, ¿no? La práctica sentado, movimientos conscientes y demás. Pero las prácticas informales que incluyen, por ejemplo, comer con conciencia plena, ducharte con conciencia plena, dar un paseo con conciencia plena, también se pueden hacer y son una manera de complementar ambas prácticas, ¿no? Y muy probablemente en el camino, como cualquier camino, hayan momentos de tribulación, de dificultad, porque la práctica es una aventura, es un viaje, ¿no? La práctica es un viaje también. Y es importante ahí también poder ser amable con nosotros mismos y perseverantes. Ser amables para poder abrirnos a que no somos perfectos y que eso está bien, es parte de nuestra naturaleza, no serlo, pero también ser perseverantes como para continuar, ¿no? Continuar una y otra vez con la práctica. Algunas cosas que podemos hacer dentro de la consulta y dentro del día de trabajo para cultivar mindfulness, además de nuestra práctica cotidiana, todos los días, que podemos hacer en el día de trabajo. Bueno, cuando estás confundido, cuando estás sintiendo eh, desorientado, volver a tu ancla, volver a la respiración, siempre es a lo que puede servir para recuperar la presencia, ¿no? Recuperar la presencia. En vez de irte al pensamiento, a pensar por qué el paciente está diciendo esto, qué le pasa, qué hice mal o qué hice bien, volver al presente, ¿no? También en la comida, cuando comes, ser presente, estar atento durante ese momento mientras tomas los alimentos, y eso también es una manera de cultivar esta presencia que luego compartirás con tus clientes, ¿no? Eh, a veces también frases de compasión o bondad cuando hay momentos difíciles, ¿no? Como que puedas estar bien, o que yo pueda estar bien, o que puedas estar en paz, o que podamos estar en paz. Puedes repetirlas en silencio para ir cultivando también estos estados de compasión o de conciencia, ¿no? Y también la conciencia en el uso de las redes sociales o del teléfono, ¿no? Ser consciente de este uso. Podemos utilizar las redes sociales con conciencia plena, podemos hablar por teléfono con conciencia plena, ¿no? Eh, yo creo que esto es un enorme reto, pero no tanto por la cosa en sí, sino por la manera en la que nos relacionamos a veces con las redes sociales o con eh, em, los objetos no humanos. Entonces es muy importante cultivar esta conciencia en esta relación cuando suena el teléfono, cuando hablamos con una persona, cuando estamos en una clase, por ejemplo, ¿no? Es una forma de continuar con nuestra práctica informal, ¿cierto? Sé que muchos de vosotros estáis aquí porque estáis interesados en la formación que comienza ahora, la 10ª edición. 10 ediciones ya. Estamos tremendamente contentos por todo lo compartido con los alumnos hasta la fecha, por todos los profesionales que se han formado ya con nosotros, que son muchísimos, en muchísimos lugares del mundo, así que estamos muy contentos por ello. Y siguiendo con nuestra misión de trabajo y nuestra agenda programada para el 2022, el 12 de febrero comienza la diplomatura en Mindfulness y Psicoterapia, la 10ª edición revisada. Puedes descargarla con este código QR en tu teléfono, el programa de la formación. Es una formación que tiene estándares de calidad revisados durante 10 ediciones, con una actualidad que es uno de nuestros más importantes esfuerzos, el poder mantener una agenda educativa y de aprendizaje actualizada
al 100%, la bibliografía que utilizamos es de lo más nuevo que encontramos a disposición de los alumnos. Es una diplomatura en vivo, en línea, puedes tomarla desde donde estés, pero además es una diplomatura experiencial, es un diplomado en el cual a través de nuestro campus web tú puedes acceder a las clases en línea, a todo el material en PDF, todo el material lo proveemos nosotros, bibliografía, prácticas, hay un manual de prácticas también que te damos para que sepas cuáles son todas las técnicas que tienes que realizar para poder hacer psicoterapia basada en mindfulness, integrarla a tu esquema de trabajo. También hay tutorías que tenemos para poder ir dando seguimiento a lo que ocurre con cada alumno y con cada grupo de trabajo. Hay prácticas que hacemos y es un conjunto de experiencias en las cuales también tú vas a aprender a practicar mindfulness. Vas a tener 6 meses para construir una sólida práctica de trabajo. Cursando las clases en línea y también a través del eCampus, recibiendo al final el diploma de certificación del instituto. ¿Vale? Así que quisiera, por supuesto, están todos invitados y quisiera también invitarlos a conectarse con nosotros. Quien desee conectarse puede hacerlo a través de nuestro correo info@estudiostecnologiasparalapaz.org o nuestro número telefónico, que pongo nuevamente ahí. Si vives fuera de España, tendrás que enviar un WhatsApp, pero bueno, nuestro equipo está aquí, también está en Latinoamérica, así que puedes comunicarte a cualquiera de los dos números de teléfono. Quisiera terminar realizando una práctica con todos y todas, que es una práctica que involucra a nuestros pacientes o a nuestros clientes y que quisiera compartir porque creo que es benéfica dentro de las prácticas que podemos hacer dentro de mindfulness. Específicamente, esta práctica nos permite trabajar con un momento muy especial, que es cuando un cliente o un paciente falta a la consulta. Así que te invito a que, si no eres terapeuta, tal vez puedas pensar en alguien que falta a una cita en la que tú estás, y si eres terapeuta y estás mirando este video, piensa en algún cliente mientras haces la práctica. Así que te invito a cerrar los ojos en este momento y tomarte unos minutos para hacer un par de respiraciones profundas y notar aquello que está ocurriendo en ti en este momento. Comenzando por llevar la atención a tu respiración unos minutos, para notar la manera en la que el aire ingresa y sale de tu cuerpo. Tal vez traer a la mente una situación en la cual algún cliente o un paciente haya faltado a consulta. Traer a la memoria este momento en el cual estás solo o sola en la consulta. Poder notar qué pensamientos surgen en estos momentos. Incluso recordar qué pensamientos surgen en estos momentos. O tal vez pensamientos como qué le habrá pasado, o cualquier otro tipo de pensamiento, y notar cómo puedes ir hacia el pensamiento o incluso a la crítica,
Puedes traer tu atención al presente, dando espacio para que estos pensamientos estén, pero sin la necesidad de tener que alimentarlos con más pensamientos. Y ahora trae tu atención nuevamente al cuerpo y tal vez ubica en tu cuerpo aquellas zonas en las cuales se sienta algo de incomodidad, si hay. Sabiendo que no tienes que hacer nada en concreto con esto, sino solo llevar tu atención a las sensaciones en este momento en el cuerpo. En este punto tal vez puedas comenzar a decirte a ti mismo o a ti misma algunas frases como que pueda estar bien, o que yo pueda estar en paz, o que pueda estar sano, sana. Y continúa repitiendo estas frases. Si deseas, puedes imaginar que diriges estas frases hacia estas zonas del cuerpo que duelen o que se sienten tensas, solo brindándote un poco de aceptación, acompañamiento compasivo, amabilidad. Ahora que lo has hecho, tal vez puedas traer la imagen de tu paciente, de tu cliente o esta persona frente a ti y dirigir ahora frases hacia él o ella de la misma manera que lo hiciste contigo, imaginando que se las dices directamente, que puedas estar bien, realmente deseándole que pueda estar bien, o que puedas estar en paz, realmente cultivando esta sensación de compasión, de amabilidad hacia esta persona, que puedas estar seguro, seguro ahí donde estás. Incluso aunque no sepas qué ha ocurrido, abres tu corazón para cultivar esta sensación de amabilidad o cuidado hacia tu cliente o paciente, repitiendo estas frases, que puedas estar bien, que puedas estar en paz, que puedas estar seguro, segura, allí donde estás, o feliz allí donde estás.
Tal vez puedas inhalar profundo y ampliar tu atención también hacia las personas que en este momento están separadas de alguien o que han sido afectadas por una pérdida o por el distanciamiento con otros. Puedas repetir, dirigiendo hacia todos, cada uno de ellos, esta intención compasiva y amorosa, repitiendo que puedas estar en paz, que puedas estar seguro, segura, puedas estar bien. Continúa repitiendo estas frases, abriendo la posibilidad de cultivar esta compasión, amabilidad, generando esta sensación de amabilidad, compasión de ti, como dirigiéndola hacia estas personas a través de estas frases. Ahora tómate un minuto para pensar en las personas que están en esta reunión o que la están viendo luego y también poder ampliar esta práctica hacia todos ellos, o incluso hacia las personas del mundo y los seres del mundo. Tómate ahora unos minutos para simplemente mantenerte presente, atento nuevamente a tu respiración y lo que ocurre aquí y ahora. Tomando conciencia de que has realizado una práctica benéfica para ti, que podrías haber hecho cualquier otra cosa, tal vez lo que siempre haces, sin embargo, has dedicado unos momentos para estar activando la presencia plena, la amabilidad hacia tu cliente o paciente. Y puedes seguir haciendo esto cada vez que lo necesites. Bien, muchas gracias a todos y todas por ser parte del seminario del día de hoy.